Procesador de información óptica. Antes de hablar del procesador de información óptica, sería interesante definir un poco de los conceptos físicos y ópticos que definen dicho fenómeno, básicamente porque es una aplicación del fenómeno de la difracción. Pero, ¿qué es el fenómeno de la difracción? La difracción es el fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se reproduce a través de un orificio o agujero. No solo hay difracción en un agujero o orificio. Si se toma un objeto translúcido, como decir la letra A que tenemos aquí, en un fondo opaco de color oscuro, como se ve en la imagen, si se acerca lo suficiente podemos llegar a una rendija, que a su vez, según el principio de Huygens-Fresnel, cualquier elemento superficial de la abertura puede considerarse como una fuente secundaria. Las ondas emitidas por diferentes fuentes, también llamadas fuentes extendidas, interfieren entre sí para dar una onda difractada. Básicamente, todos los bordes de esta letra, de este objeto, funcionan como fuentes puntuales y están extendidas alrededor del marco y el borde de la letra y el objeto, y a su vez funcionan como fuentes individuales. Dicha onda en el plano de salida genera un patrón, el cual fue definido por Fresnel así mediante la función de onda, la cual depende de la posición en el plano detector. Como vemos, la función de onda no depende del tiempo, sino que depende básicamente de la posición del objeto y la posición del plano. Y en base a eso tenemos frecuencias no temporales sino frecuencias espaciales. Tenemos también el frente esférico. Este primer término es el frente esférico definido por el teorema de Green, y este segundo es la función de fase. Teniendo en cuenta la función de onda de Fresnel, si vemos, se tiene eta al cuadrado más zeta al cuadrado, esto es igual a ρ al cuadrado. Este ρ al cuadrado es igual al área del orificio que tenemos, en este caso un orificio circular. Si se toma la constante n sub a igual a ρ al cuadrado sobre lambda por z, este número se llama el número de Fresnel. Recuerde, este número estima el número de zonas inscritas en el círculo del área. Y tomamos el caso en que n sub a, o sea el número de Fresnel, es mucho menor que 1. En este caso se tiene la aproximación de Fraunhofer. ¿Qué nos dice la aproximación de Fraunhofer? Nos dice que en el infinito tenemos un plano de Fourier, pero se puede estimar mediante otros métodos, se puede demostrar de que el plano de Fourier también está en el foco del lente, usando la aproximación de Fraunhofer. Dada la aproximación de Fraunhofer, se tiene la función de transmisión de Fraunhofer. Dado para valores muy pequeños del número de Fresnel, en el que se hace la aproximación de Fraunhofer, se tiene que la función de transmisión de Fraunhofer es igual a la función de transmisión inicial. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esta fórmula de difracción es proporcional a la transformada de Fourier de la amplitud compleja de la onda en la abertura difractante y constituye fundamentalmente el principio de la disciplina llamada o conocida actualmente como óptica de Fourier. Pero ¿qué relación tiene la transformada de Fourier con la óptica? La transformada de Fourier es básicamente la descomposición del espectro de frecuencias de una función, como se define aquí en la imagen, donde de forma simple se multiplica la función de onda por una sinusoidal y se hace la sumatoria de las áreas, buscando la correlación o aporte individual de cada una de estas ondas sinusoidales a la función de onda. Es decir, se tiene una función de onda incidente original y se multiplica por ondas sinusoidales con diferentes frecuencias. Si estas están ampliamente correlacionadas, esa multiplicación será grande y la sumatoria de esta área que en este caso en esta gráfica sería muy grande. Caso contrario, si no están correlacionadas, la sumatoria será muy pequeña, dando como resultado una función que depende de la frecuencia. Es decir, en nuestro caso, y volviendo a la fórmula anterior, nuestra frecuencia no es en términos del tiempo, sino de eta y zeta, por lo que hablamos de una frecuencia espacial, donde la primera expresión es constante ya que solo depende de la distancia z, del punto del plano objeto y el plano de salida o imagen. Dentro de la integral de área se tiene una función que depende de eta y zeta, por lo que básicamente se descompone la imagen en los patrones espaciales correspondientes a la imagen de entrada. El plano donde se proyectan dichos patrones se conoce como el plano de Fourier. De hecho, se puede demostrar que la difracción de Fraunhofer también es válida en el plano focal, permitiendo el estudio de la óptica de Fourier. Ahora bien,
¿Cómo se puede entender conceptualmente las ecuaciones vistas con anterioridad? Se tiene un emisor de onda idealmente plano, que incide en el plano objeto, y dado el principio de Hagen-Fresnel, la luz se difracta, saliendo del objeto como si se tratara de otra fuente, que pasa por el lente y llega al plano de Fourier ubicado a una distancia focal del lente a la derecha. Ahora bien, al ver la imagen que tenemos en pantalla, es inevitable preguntarnos cómo son estos patrones que se dibujan en el plano de Fourier. Con ayuda de un software, en este caso MATLAB, simularemos dichos patrones. Vamos a suponer que tenemos una luz incidente en forma de onda plana y tenemos un agujero o objeto translúcido, en este caso vamos a tener el círculo blanco, donde lo negro es el material opaco. Recuerde, los materiales opacos que no dejan o no transmiten luz de un lado a otro. Ahora bien, en el plano de Fourier se ve este patrón, también llamado discos de Airy o manchas de Airy. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos agujeros? Esos dos agujeros, el patrón vendrían siendo diferentes. Este patrón se conoce como la resolución de Rayleigh, de dos fuentes puntuales en difracción de Fraunhofer, por abertura circular, con la que se puede saber la incertidumbre mínima de los dispositivos. Básicamente, así es que se sabe qué tan buenos son los telescopios astronómicos. Como vemos en la comparación de ambas imágenes, al tener las transformadas de Fourier de la imagen 1 y multiplicarlas con las de la imagen 2 y sacar su inversa, se nota que la imagen en comparación muestra la ubicación de los objetos en la imagen 2 que se parecen a la 1. Básicamente, al hacer la transforma de Fourier de estas dos imágenes, multiplicarlas entre sí y sacarle las inversas, se encuentra el patrón que relaciona ambas imágenes, como vemos en pantalla. Continuando con las simulaciones en MATLAB, se tiene el plano objeto donde hay dos puentes puntuales, en este caso las letras A. Si vemos el patrón de difracción que vemos aquí a la derecha, si se aplica la transformada inversa de Fourier, se puede volver a obtener la función tal cual, se puede recuperar la información. Pero ¿qué pasa si a ese patrón se le pone un filtro y se le quita la información que está en el centro? Básicamente lo que tenemos al aplicar la transformada inversa es esta imagen que tenemos aquí abajo. Esta imagen nos muestra la posición relativa donde están las letras A y nos muestra el ruido. Entonces, básicamente así funcionan los eliminadores de ruido por transformadas de Fourier. Aquí se nota que si el plano de Fourier se le agrega un filtro que limite la intensidad central, este es un material opaco central, la cual representa la mayoría de la información recibida. Si se toma la inversa de Fourier, se nota un patrón de posicionamiento que indica la posición del patrón. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con el tema del video? Se llama el sistema 4F a la filtración espacial porque es un sistema que tiene una distancia focal total de 4 focos. En él existe un plano de entrada donde la luz se refracta en función de una imagen 2D y este puede ser un simple agujero y una distancia focal a la izquierda de un lente convergente. Luego, el foco derecho de este mismo lente se dispone en dos planos de Fourier centrados, el cual son simplemente dos funciones de transmisión distintas. Este plano, a su vez, está a una distancia focal de 2. El lente convergente, el cual tiene a su derecha el plano de salida, el cual muestra la correlación que hay entre las dos funciones de transmisión distintas, equivaliendo a la multiplicación de dos planos de Fourier. Dicha correlación se manifiesta en la intensidad del plano, donde ambas funciones tienen cosas en común, como vemos en la imagen. Ahora, aplicaciones. Algunas de las aplicaciones muchísimo más avanzadas en el uso de la transformada de Fourier tienen como primero la convolución, que es la eliminación de la borrosidad de imágenes borrosas y las que están desenfocadas. Y segundo, la correlación cruzada normalizada para encontrar dónde encaja mejor una imagen pequeña dentro de una imagen más grande. Entonces, en la óptica de Fourier, la transformada de Fourier
no se produce con respecto al tiempo, sino con respecto al espacio, y más precisamente con respecto a las coordenadas en el plano objeto. Por lo tanto, hemos definido frecuencias espaciales conjugadas a estas coordenadas, como se ve en la imagen. Esta ecuación que modela la función de onda en el plano de Fourier y en el plano de salida son funciones que no dependen del tiempo, sino de las coordenadas de la fuente y del agujero en el plano de Fourier. Ahora veamos las siguientes aplicaciones en las cuales podemos utilizar el sistema 4F. Aquí vemos el sistema de pantalla holográfica para suprimir el ruido moteado basado en la conformación de las. En la figura número 1 podemos ver que la estructura de este sistema está compuesto de la siguiente forma. Tiene una fuente de luz colimada, un divisor de ASBS, dos SLM, un filtro 4F y un CCD. Entonces el holograma efectivos y los dobles dinámicos se agregan a las regiones efectivas de los dos SLM. En consecuencia, mientras que las áreas desperdiciadas de los LSM se realzan con operadores de relleno cero, finalmente la luz difractada se propagará a través de un filtro 4F y luego será detectada por un CCD. Por lo tanto, como resultado podemos ver un mejoramiento de la imagen. La experiencia de elaboración del video fue una experiencia de trabajo en equipo. Si bien al inicio no hubo buena comunicación y hubieron ciertos inconvenientes en cuanto a esto mismo, al final se logró el objetivo, que era hacer un video que explicara el sistema 4F y logramos a satisfacción dicho cometido. Siempre es un reto trabajar en equipo, pero vimos que la virtud principal para trabajar en equipo es la comunicación. En cuanto a ella, seguimos trabajando siempre para dar mejores resultados. No nos vamos a poner, pues yo no me doy una nota numérica para esta autoevaluación, pero la experiencia de aprender a comunicarnos fue muy positiva.